Bienvenidos y bienvenidas a un nuevo episodio de Telco Talent, un podcast de Optare Solutions. Hoy recibimos a Pelayo Suárez, psicólogo. Con él hablaremos sobre cómo cuidar nuestra salud mental en el trabajo y en qué debemos incidir para mejorar nuestro bienestar. Soy Manu Ojea y empezamos aquí en Telco Talent. Muy buenas, estamos de vuelta y tenemos ya aquí a Pelayo Suárez, psicólogo. ¿Qué tal, Pelayo? ¿Cómo estás? Buenos días, ¿qué tal? Pues nosotros, Pelayo, teníamos muchas ganas de tenerte aquí porque ahora sí que sí queríamos profundizar en el tema de la salud mental en el trabajo, que es algo que en Ujú, Optare intentamos tener muy presente, así que ujú, esperamos poder aprender mucho de lo que nos cuentes tú aquí. Pero antes, como siempre hacemos, vamos a empezar conociéndote a ti un poco más. ujú, Háblanos un poco sobre tu trayectoria y cómo has conseguido unir tu faceta de psicólogo con la de deportista un poco, ¿no es así? ujú. Sí, bueno, es verdad que mi vida laboral empieza más bien con tema de baloncesto profesional, pero que voy compaginando con los estudios. Entonces sí que después cuando termino, sí que hay un momento que decido dejar la faceta del baloncesto, porque al final te va quitando tiempo, pero te va retrasando la incorporación al mundo, al otro mundo laboral. Ujú, Y entonces, bueno, pues sí que decido parar de jugar, ¿no? Un poco, porque bueno, al final te quita tiempo y eso te va retrasando y eso, entonces a los 30 y pico, pues sí que decido dar el salto ya para dedicarme al tema de la psicología. Y bueno, pues como todos un poco, no empiezas poquito a poco metiéndote en el mundo y bueno, pues hasta hoy que sí que hice fue un poco, dices tú, por afinidad, sí que hay un momento que también hago un máster de psicología del deporte, pero yo soy psicólogo, bueno, se llama ahora psicólogo general sanitario, que es como el psicólogo clínico, por así decirlo. Y después lo voy compaginando con el tema de la psicología porque hago los dos campos, los dos me gustan mucho y entonces, bueno, pues uno por casi por afinidad, porque es un poco también el mundo en el que me he movido mucho tiempo, pues sigo trabajando ahí y también en la parte de la psicología. Y ahí pues en diferentes campos. ujú. Pues del mundo del deporte, ahora sí pasamos al de la empresa. Háblanos Sí. un poco sobre las tendencias, por llamarlo de alguna manera, que están surgiendo en el ámbito corporativo para tratar Ujú, de atender más a la salud mental de los trabajadores y ujú. de las trabajadoras. Bueno, yo creo que desde la pandemia ha habido un cambio en todo esto. Ya, antes yo creo que ya se hacía, pero ahora es como ha habido un boom, ¿no? El tema de la salud mental en los trabajadores, bueno, el tema de la pandemia, pues ha salido muchísimo el tema de la salud mental. Mucha gente ha quedado tocada o tuvo problemas en ese momento, ¿no? Por el tema del coronavirus, ¿no? Todos los miedos que se te inician. Entonces yo creo que algo que ya en algunas empresas empezaban a hacer ahí como que tomó mucha más forma, ¿no? Entonces la gente empezó a preocuparse de eso, el tema del teletrabajo. Entonces, bueno, también las empresas van evolucionando, le van dando valor a las personas, ¿no? Que al final es el valor que tienen las empresas. Y bueno, lo han ido incorporando, ¿no? Poco a poco en su día a día, en pues, meter unas charlas de esto, del otro, del el llamado salario emocional. Y bueno, cada uno le va dando vueltas a la cabeza para poder ir teniendo poco a poco al trabajador como más estable, más feliz y al final es más productivo. O sea, todos ganan, ¿no? Un win-win. Entonces, bueno, poquito a poco han ido metiendo cosas. Bueno, ahí está, ¿no? Yo creo que es importantísimo, desde luego, ¿no? Porque no puedes tampoco separar la faceta laboral de la faceta personal. Va a influir, ¿no? Lo que te pasa en el trabajo te influye en casa y lo que te Ujú. influye en casa te influye en el trabajo. Es verdad que antiguamente sí que había tema de prevención de riesgos, pero siempre está poco orientado al tema de salud mental. Y ahora pues cada vez más. Y más en el mundo de la tecnología, ¿no? En el vuestro, Ujú. porque donde hay mucha gente que se va, que se viene, hay muchas ofertas, hay, como decía un amigo mío, hay más sillas vacías que, sigue habiendo sillas vacías, gente que quiere ir. Entonces, a veces no se trata tanto del salario, sino de las condiciones. Son las condiciones. El que haya una empresa que cuida al trabajador, pues es un plus, ¿no? A la hora de elegir. ¿Y cuál es, en qué forma coge esta atención a la salud mental desde las empresas? ¿Qué iniciativas se están poniendo en marcha? Bueno, obviamente las del lugar de trabajo son como un poco las clásicas de toda la vida, que haya unas buenas condiciones de luz, bueno, ambiente laboral y después, bueno,
ya cada uno va haciendo sus pequeñas cosas. Yo creo que ha habido una formación en inteligencia emocional, en todo el desarrollo del que llaman las soft skills, ¿no? Que ahora que se empiezan a valorar, el crear buenos grupos de trabajo, el tema de la comunicación, entonces, bueno, todo eso va. Y después ha habido un salto, que es después el tema salud mental, ¿no? Preocuparse un poco más allá del trabajador, ¿no? Que son como un poco palabras mayores. Entonces sí que ha habido muchas, bueno, lo que está muy de moda ahora es todo el tema bienestar, ¿no? Bienestar emocional, que el social, el físico, lo meten todo en un saco, ¿no? Entonces te dan, pues te digo yo, nutricionistas, gimnasio, que a veces te lo pagan o a veces las propias empresas tienen o sus lugares o sus convenios con gente para que lo puedas hacer, el tema nutrición y también el tema psicológico, ¿no? Apoyo psicológico a los trabajadores. Bueno, bien externo, a nivel particular, confidencial, para el que tenga realmente problemas dentro del trabajo o fuera, lo pueda solucionar. Y después yo creo que también hay mucha formación, ¿no? En ese sentido, cada vez más para los directivos, para los jefes de proyectos, para el propio trabajador, por así decirlo, más abajo, pero sí gente que lidera, que cada vez desarrollar más, ¿no? Ese tipo de liderazgo más horizontal y más transversal. Pues nos hablabas tú también, te iba a preguntar ya, pero tú Ujú, mismo lo mencionaste, del efecto un poco de la pandemia sobre en este asunto. ¿Crees que esta tendencia, lo mismo por llamarlo de alguna forma, que no me gusta llamar sí. tendencia al cuidado de la salud mental, pero se me entiende, esta tendencia de cuidar más de la salud mental después de la pandemia llega para quedarse o Ujú. volveremos un poco a los malos hábitos poco a poco de la prepandemia? Yo creo que no, porque fue un boom, pero fue un boom porque realmente salió a los medios, salió a la luz. Ujú, Entonces, mucha gente que tenía esos problemas era inevitable. Entonces, salió a la luz toda la problemática que había. Era imposible que eso quedase oculto, ¿no? La enfermedad mental que se veía siempre como un defecto, como algo malo, pues no, pues ha salido porque le cogió a todo el mundo, ¿no? Por un lado, más o menos, a ujú, todos nos ha afectado de alguna manera. Entonces, al hacerlo público, al hacerlo visible, le das normalidad, ¿no? Un poco, yo pongo siempre el ejemplo de hace muchos años cuando se hablaba de cáncer era una palabra tabú, ujú, ¿no? Porque estaba asignada a la muerte, a una cosa ahí un poco desconocida. Y hoy, pues hablar de cáncer, pues es una cosa muy normal y no es un tabú, no es una palabra tabú, pero en ese momento lo fue. Pues la salud mental, la enfermedad mental, sí que lo ha sido, ¿no? Y sí que pues se podía hablar del estrés, del burnout, ¿no? Del trabajador quemado, pero ya después pensar que un trabajador tenía una depresión, una ansiedad o algún otro tipo de problemas, ya eran palabras mayores. No lo podías decir porque podía ser visto como una debilidad, ¿no? ujú, Y ahora no, pues es una enfermedad más. No tienes una gripe, lo trabajas. En el mundo deportivo también se ve muchísimo que cada vez más en la prensa, figuras importantes, lo dicen abiertamente porque hay que darle normalidad, ¿no? Y yo, por ejemplo, en el ámbito deportivo, pues a veces con los entrenadores les digo que es como una especie de lesión mental, como si ujú, tuvieses un esguince en un tobillo o una rodilla, tienes un esguince mental, emocional. Y es lo mismo. Pues ese jugador, el que tiene un esguince, necesita unos cuidados, un esguince físico en su tobillo y el que tiene su esguince emocional necesita otros cuidados, que se curan y se tratan pues, de una manera y que no dan ningún problema, no es nada, sino que hay que parar unos días, haces un trabajo, lo que sea, ¿no? Ya hablando de salud mental, ¿no? Yo, no de alto rendimiento. Y entonces eso, con el tema de la pandemia, pues yo creo que lo que ha ocurrido es que ha salido a la luz, entonces la gente se ha atrevido a hablar más de su salud mental, ¿no? Está encima de la mesa. Entonces, bueno, yo creo que las empresas han recogido eso, han visto la importancia y la gente lo ha vivido, porque lo bueno es que eso lo hemos vivido todos un poco. Entonces dices, uff, qué frágiles podemos ser. ujú, Entonces, bueno, yo creo que le han dado esa importancia, algo que ya estaba ahí un poquito empezando pues yo creo que ha sido el impulso. Y bueno, yo creo que ha ayudado. Pues yo sí creo que está para quedarse y yo lo veo en la gente joven también está mucho más concienciado del tema de salud mental. Antes es verdad que hay mucha gente, muchos adolescentes, hay muchos universitarios que antes no iban al psicólogo y ahora pues ir al psicólogo, por ejemplo, pues es algo normal, no tengo que ocultarlo, se dice abiertamente. Yo creo que eso es bueno. ujú. Nos mencionabas también el concepto de bienestar, que a veces parece que se queda en algo un poco abstracto. Entonces, ¿qué debemos realmente hacer para trabajar en nuestro bienestar en el sentido más holístico de la palabra? Es decir, ¿en qué debemos incidir para trabajar bien nuestro bienestar?
Bueno, esto es peligroso el tema del bienestar porque eso hay ahora como mucho, un aluvión de cosas de bienestar, por todos lados te salen, como busques 2 días en internet o en el móvil ya te van a salir 25 artículos o em, libros o vídeos de bienestar, ¿no? Claro, claro. Bueno, efectivamente, es muy holístico, es muy, bueno, se va utilizando, pero sí que hay narrativa detrás, ¿no? Al final, el bienestar es encontrar el equilibrio con uno mismo y con lo que hace, ¿no? Con lo que le rodea. Ujú, Entonces, yo digo que ese equilibrio es muy particular, es un traje a medida. Es verdad que hay unas cosas que dice la ciencia, están más o menos demostradas, ¿no? De por qué funcionan, pero después cada uno lo tiene que llevar a su terreno. Porque tú no, lo que a ti te genera bienestar no es igual que el mío. Hay cosas que son parecidas. El contacto social, hacer actividades, el sentirte útil en el trabajo, el tener una red de apoyo a tu alrededor, el hacer actividades que te reporten bienestar. Esto a todos nos gusta, estar en contacto con la naturaleza. Esto funciona para todos. ¿Qué ocurre? Que después hay los matices. A ti te gustar más hacer ejercicio físico o hacer puzzles y te reporta un beneficio u otro. El cómo tú te relaciones con tus pares, pues los ves tú, te dan, te quitan. Entonces todo eso es un poco como vamos manejando. Entonces al final es ese bienestar pues, en varias facetas, en lo social, en la salud, en la parte física, en la parte laboral. Entonces todo eso, el bienestar viene un poco del equilibrio y del saber manejar realmente los desequilibrios. Esa ujú. es la clave, ¿no? No porque los problemas va a haberlos en todas esas áreas y van a ir apareciendo constantemente y la clave es cómo los vamos gestionando. No que no ocurran, porque es imposible que no ocurran, sino cuando ocurren, cómo los gestionamos. Entonces, todo eso es un poco lo que nos ayuda a tener el bienestar. Entonces, al final, yo creo que cuando hablamos del bienestar, se trata de tener el autoconocimiento, de conocerse a uno mismo. Porque si no te conoces y no sabes lo que te pasa, va a ser muy difícil que lo puedas cambiar o modificar. Ujú. Entonces, solo desde el autoconocimiento o desde el autoconocimiento es cuando tú puedes empezar a dar pasos para cambiar cosas y ajustar las cosas, ¿no? Yo le digo muchas veces a la gente, ¿no? Esto es como conducir. Cuando tú vas de casa al trabajo, vas en piloto automático, no te vas fijando. Entonces, eso es nuestro día a día, cuando las cosas van bien. Pero cuando vas por una carretera donde hay curvas y es peligrosa, tienes que tomar conciencia de que estás conduciendo. De casa al trabajo tú vas y no te das cuenta si metes primeras, segundas, si frenas, si es intermitente, es automático. Entonces, en la vida ocurre un poco lo mismo. Cuando vienen curvas, es cuando hay que pararse y ver lo que ocurre. Entonces, ahí está el autoconocimiento. Tengo que ser consciente de lo que me ocurre para poder manejarlo y conducirlo de una manera adecuada y que no se me vaya el coche. Pues es un poco lo mismo, ¿no? Algo parecido. Sabemos también, por otra parte, que has trabajado con colectivos con necesidades particulares, entre ellos, por ejemplo, gente con diversos tipos de discapacidad intelectual. Ujú, Desde las sí. compañías, ¿qué podemos hacer nosotros para incluir a todo el mundo y atender a la diversidad también en Ujú. materia de salud mental? Bueno, es un mundo interesante. Yo es verdad que estaba ahí, he estado muchos años trabajando con colectivos un poquito que están más ahí, como más abajo, ¿no? Que no los vemos, con personas, Ujú. antes eran personas con discapacidad, ahora es con diversidad funcional. He estado trabajando también con colectivos de personas sin hogar y transeúntes, está un poco complicado. Yo creo que es importante. ¿Qué hay que hacer? Acercarse a esos colectivos y ver lo que hay para poder que ellos también participen, porque ellos también tienen su bienestar, ¿no? Y su bienestar también a veces es sentirse útiles, ¿no? El trabajo, además de reportarnos un beneficio económico, nos hace sentirnos útiles, ¿no? Que aportamos algo a la sociedad y también le da un sentido a lo que hacemos. Entonces, a ellos también lo necesitan Ujú. sentirse parte de una sociedad. Entonces, y tienen los mismos derechos. Lo que tienen son competencias y capacidades diferentes. Lo único que hay Claro. que hacer es adaptarlas. Entonces, en el ámbito laboral, seguramente en gran parte de las empresas puede haber un hueco para atender a más gente, ¿no? Para que seamos más diversos. Es cierto que también ha habido un avance en ese ámbito, porque también el apoyo a esas personas, porque a veces son personas que trabajan pero necesitan un apoyo, Mm. ¿no? Igual que tú necesitas un apoyo para hacer ciertas labores, ellas necesitan otros apoyos. Por eso no son distintos a nosotros en ese sentido. Nosotros necesitamos un tipo de apoyos y ellos otro para desempeñar o alcanzar ciertas metas. Entonces, a veces las empresas necesitan esos apoyos extras o a veces son las propias asociaciones o colectivos que ya trabajan para la integración laboral de esas personas para que puedan llevarlo a cabo. Entonces,
¿Qué es lo interesante ahí? Pues que las propias empresas se abran a ese mundo, que lo conozcan y vean cómo pueden colaborar o integrar personas con diversidad funcional en su ámbito laboral, ¿no? Algunos son más fáciles de integrar por el tipo de desempeño o de función hacia donde está orientada la empresa y otros más complicados, pero bueno, eh, es hacerlo, ¿no? Entonces yo creo que sí que esto yo creo que también es un trabajo que va lento, Ujú. sí que hay muchas empresas que ya lo hacen, ¿no? Pero bueno, sería otro camino también a recorrer, donde avanzar. Pues Pelayo, vamos llegando al final del capítulo, pero antes de despedirnos nos gustaría que nos dejases con alguna recomendación para nuestros oyentes. Entonces, ¿cuál es un tip, un consejo que le darías a alguien que quiere cuidar más su salud mental en el trabajo y otro para las compañías que buscan implementar medidas que fomenten que Ujú. esto pase? Bueno, la pregunta del millón casi. Sí. No, no lo pones fácil. Bueno, yo sí que para el trabajador sí que invitaría a hacer a esas reflexiones, a pararse de vez en cuando, ¿no? Para decir qué es lo que yo necesito, qué es lo que me ayuda y qué es lo que me hace tener tranquilidad o felicidad. Y ver lo que tienes a tu alrededor y ver si te está ayudando o te está restando. Mm, Pues digo, porque es un poco un traje a medida. Entonces, cada uno, yo sí que le diría a la gente, oye, ¿qué necesito yo? ¿Qué es lo que me está haciendo a mí feliz? Y a veces no es la felicidad, sino esta tranquilidad, este disfrutar y ver a tu alrededor. Y ver qué cosas sí, qué cosas no. Para mm, ir después cambiándolas o ver, oye, pues esto no va funcionando bien, en lo laboral sí, en lo personal no. Y yo creo que parte un poco de eso. Claro, recetas, pues un poco las que se ven todos los días. Eso, llevar una vida sana, intentar tener una buena red de apoyo social, hacer actividades, busca eso, intentar estar en un trabajo donde te sientas que eres útil y que das y que recibes. Bueno, pero eso es una receta como, sí, suele salir un buen pastel cuando haces eso, pero yo creo que parte mucho de cada uno, ¿no? Porque al final del bienestar las cosas son. Es decir, es lo que hago yo con lo que ocurre a mi alrededor. Yo pongo este ejemplo muchas veces. Tú y yo vemos una película y la película es mm, la que estamos viendo tú y yo. Pero tú la percibes, la sientes, reflexionas y sacas unas conclusiones de una manera y yo de otra. Entonces, por eso, y en la vida ocurre un poco lo mismo. Las cosas son. Lo importante es lo que hacemos con las cosas que van ocurriendo. Lo que digo yo, las cosas buenas y las cosas malas. Lo que ocurre en la película es tú y yo la vemos y esta es la película, no hay otra, no la podemos cambiar, es lo que tú y yo hacemos con esa película, con lo que ocurre, con la historia que vamos viviendo. Entonces, el ser conscientes de eso, pues yo digo, en esa película que vamos viviendo nosotros, de lo que ocurre, el que hago con las cosas, mmm, es importante. Y el decir, y simplemente fijarse qué cosas me hacen bien, qué cosas me ayudan, qué cosas me generan bienestar, pues hacer más de eso y del otro decir, uy, esto no va bien, ¿cómo lo puedo cambiar? Yo creo ujú, que eso es una receta clavada, 200 de esto y 100 gramos de mantequilla y tal, es complicado, ¿no? Pero sí el pararse un poco, reflexionar y ver lo que tengo ya sería un buen primer cambio. Y de cara a las empresas, pues bueno, yo creo que seguir invirtiendo en los trabajadores. Y ujú, creo que el tema de la comunicación, que a veces es muy complicado, es muy importante, saber escuchar al trabajador lo que necesita, lo que percibe, el comprenderlo. Y después ya está la parte difícil de si le podemos dar o no lo que necesita el trabajador. Pero yo creo que esa comunicación, el dar un buen feedback, el reforzar el trabajo, el valorar el trabajo y también estar atento a las necesidades, aunque sea solo escucharlas y comprenderlas, porque el trabajador sabe que muchas veces no se puede hacer porque no depende de su jefe inmediato o de la dirección, pero solo sentir que me has escuchado y a veces sentirme valorado, creo que eso vale muchísimo en los grupos de trabajo, ujú, da igual que una gran empresa. Entonces yo creo que eh, invertir ahí, invertir en los líderes, que habrá el líder de arriba, el de abajo, el transversal, el de aquí, el que sepamos manejar personas, creo que es fundamental para una empresa, fundamental. Esto yo lo veo todos los días en el deporte, ¿no? En los equipos, y es donde va, ¿no? Y basta hacer solo la reflexión de cómo le gusta que le traten a uno, ¿no? En, cuando trabajaba con las personas con discapacidad, ¿no?
cuando hablábamos de esto con los trabajadores que atendían a esas personas, yo les decía, si la que estuvieses aquí tratando fuese tu hermana o tu madre, ¿cómo la tratarías? ¿La tratarías igual que a esta otra persona? mm, Entonces digo, trátala igual de cómo tú tratarías a tu madre, a tu persona, o cómo te gustaría. Si lo ves tú, ese comportamiento, dirías, ¿este es válido o no es válido? Es mm, un poco lo mismo, ¿no? Tú como trabajador dices, ¿cómo me gusta a mí que me traten? ¿Cómo me gustaría que me hablase mi jefe? ¿Cómo me gustaría que me dijese las cosas? ¿Cómo me gustaría que se comportase? Pues esto es importante. Lo que pasa es que a veces en la vorágine, en el mm. estrés, pues allí vamos con todos, con nuestras emociones, y entonces vamos desde la rabia, desde el enfado, y hablo desde ahí, y no hablo desde la calma. Entonces, bueno, yo creo que hay un proceso largo. Esto, por eso te digo, se ve mucho en el mundo del deporte, los entrenadores gritando como locos, o el entrenador que habla tranquilo. Pues pero en las empresas pasa lo mismo, son equipos, ¿no? Entonces yo creo que por ahí hay un camino importante para trabajar y para incidir. Y bueno, después pues todas estas pequeñas cosas que se van haciendo, que van sumando, de, de eso a la gente, de ayudar a conocerse en el autoconocimiento, a orientarlos hacia el bienestar, porque al final eso suma y repercute en el trabajo y en la productividad de la empresa y del trabajador. No Perfecto, sé si llegan pues esas, no, perdón, no sé si llegan, ¿eh? sí, sí, nos llegan y nos dan para mucha reflexión, es lo que iba a Bien, comentarte, que nos quedamos con ellas y las guardamos para optar y también para todos los que nos estén escuchando. bien. Y pues sí, ahora sí, llegamos al final de este capítulo. Pelayo, Ujú. muchísimas gracias por pasarte con nosotros este rato. Nada, un placer estar con vosotros. Y muchísimas gracias a todos vosotros y vosotras que nos escucháis y lo que digo siempre, que nos veis incluso en Spotify y en YouTube. Os animamos, como siempre, también a seguirnos en las redes sociales de la compañía, tanto LinkedIn como Twitter, para estar al tanto de las noticias de Optare y del podcast de Telco Talent. Así que nada, nos vemos en la próxima conexión.